nosotros empezamos construyendo un espacio dentro del radicalismo, proveniendo muchos de nosotros de familias que habían sido parte de la gestión del doctor Arturo Illia, que está ahí. Yo empecé a militar en juventud y en la universidad en el año 1965, desde la bronca de ver que a un gobierno como el de don Arturo le hacían un paro toda la semana. Yo venía de una familia obviamente radical, mi padre, un dirigente radical, histórico del radicalismo. Empecé a militar con la caída del gobierno de don Arturo Illia. Que en mi casa había un trasfondo de radicalismo derivado de la participación de mi padre en el gobierno de Illia. Pero la militancia en sí misma la empecé cuando ingresé a la Universidad de La Plata a los 16 años. Yo estaba en quinto año del colegio cuando derrocaron a Illia. Yo nací en Puerto Deseado, Santa Cruz, y un tío mío, Rodolfo Martinovich, fue el gobernador de Arturo Illia. Las agrupaciones universitarias primeras no se llamaron Franja Morada, se llamaron Mura. Yo estoy cercano a la política por familia. Mi padre fue candidato a gobernador de Mendoza cuando yo tenía 4 años. Y Carlitos Muñoz, que era el referente que teníamos en Tucumán, o Mario Fil, que era el que teníamos en el Chaco, o Marcelino Iglesias y Delia Papagno, que eran los responsables que teníamos en San Luis. Y en Ciencias Económicas, que empecé en el año 68, me conecté con gente de la juventud radical, con el primero que lo hice fue con Cotino Siglia. Muchos jóvenes de aquella época fuimos muy marcados, golpeados por el golpe de Arturo Illia. Nos marcó, fue una suerte de trampolín para una generación de jóvenes que nos decidimos por la militancia. Y yo empecé la carrera de Derecho y bueno, ahí me conecté con la Franja Morada de Derecho, el MARU en aquella época. Tuve el privilegio de fundar la Franja Morada de la Junta Coordinadora Nacional. Fue una agrupación muy importante, la más numerosa de la capital, por la cantidad de alumnos que tenía esa facultad y por la influencia que ejercía sobre psicología, odontología, medicina, que estaban en ese área. Bueno, militar en esa época, en la época de Onganía, era muy complejo, extremadamente difícil, porque estaba prohibida la actividad política. De hecho, como se sabe, había confiscado los bienes de los partidos políticos. Y el primero que se incorporó fue Marcelito da Corte. Después lo hizo Forman, Carlitos de Grossi, Marcelo Buckley. En Rosario teníamos radicales, Gogo Arteaga tenía un grupo bastante interesante. Aníbal Reinaldo estaba en medicina, pero todavía no habían fundado la agrupación. Estaba tratando de buscar alguno como para poder armarla. Recuerdo también con exactitud el día que vino Jesús Rodríguez y el gallego Vázquez, porque venían del Pellegrini. Entonces, la idea de incorporar jóvenes que recién salían a la militancia cuando ingresaban en la facultad, sobre todo gente pensante, como era el caso de ellos dos, extraordinarios. Yo era un estudiante del colegio secundario de Carlos Pellegrini. Flaco Campero estaba en Soledad, en Ciencias Económicas. Yo había fundado antes una agrupación de estudiantes secundarios, un poquito antiperonista, se llamaba Movimiento Democrático, no me acuerdo cuánto. En el verano del 68, Marcelo Stubing, que había sido compañero mío de la facultad, de la escuela, porque también es de Nogoyá, visita Nogoyá, visitar a los abuelos. Entonces tuvimos un verano de coexistencia, de salir juntos, de salir con chicas, de ir a bailar y de tener también muchas conversaciones, porque como él sabía que yo me iba a ir a radicar en Santa Fe, estaba con todos los tentáculos abiertos para conseguir militantes para la agrupación. En el 67 entré a la facultad y ahí había una agrupación radical. Mi padre había sido un dirigente político del partido, con lo cual había cierto tipo de vínculos, pero se arrimó Rodolfo Parente y me dijo, tenés que repartir esto. Yo estaba en la cola para inscribirme. Y eso hice. Y un día tuve la mala idea de decir que quería entrar al centro de estudiantes
Me dijeron que era una actividad de 2 horas por semana, y aquí estoy, todavía no salí. Y en 1971 ya habíamos formado nuestra primera agrupación reformista que se llamaba MARU Franja Morada, Movimiento Auténtica Reforma Universitaria Franja Morada. Si no hubiera estado Alfonsín disputando la conducción del radicalismo, yo a pesar de ser tercera generación de radical, no sé si en los 70 hubiera sido radical. Tenía un interés ya manifiesto por la política que me surgió básicamente en el año 69, viendo por televisión las imágenes del Cordobazo. Bueno, el hecho detonante fue el Cordobazo. Yo te diría que entré por el lado del reformismo, más que por el lado del radicalismo. En aquel momento nos llamábamos Partido Reformista de Derecho Franja Morada. Tenía amigos en Derecho y empecé a ir a Derecho. Ahí comencé diciendo a mis padres que yo no quería seguir en esa facultad. Bueno, la presión fue muy grande y negociamos. Yo terminé el secundario y en el 71 entré a la Facultad de Derecho y busqué, apenas entré, dónde podía tener mi participación política. Eran épocas de mucha, por lo menos, donde todos nos interesábamos por lo que pasaba en el país. Yo entré a la Facultad de Derecho en el año 72. Creo que lo primero que hice después de ir a la primera clase que tuve, no sé, introducción al derecho, fue ir al local no al local, sino una reunión de la Franja Morada, y a partir de ahí empezamos a trabajar en el 72 ya en la franja, ¿no? Yo llegué a la facultad preguntando dónde está la mesa de la Franja Morada. Y lo primero que hice fue acercarme a la mesita de Franja Morada, MARU, Franja Morada. Sí, la mesita era el instrumento de difusión, era lo que te daba presencia en la facultad y lo que te conectaba con todos los estudiantes que querían saber de qué proponíamos. Bueno, yo empecé a hacer política en la universidad, es decir, no era de una casa donde se hacía política. Había una militancia, una vocación de tener militantes, así que cualquiera que se acercara era rápidamente bienvenido. Pero buscando más en la izquierda me parecía que era lo más apropiado. Ahí conocí al Bebe Alem, que era un radical que trabajaba en la facultad. Yo empecé a militar, me entusiasmaba mucho ya en el centro de estudiantes de la secundaria, en el pueblo nuestro, en Entre Ríos. Y ahí me fui a Concepción del Uruguay, cuando abrió la Universidad de Entre Ríos. Fue ahí, conocí a Alfonsín, fundé el centro de estudiantes junto a otros montones de amigos. Y ese primer año que concluí, de ahí nos vinimos los hermanos, nos fuimos a Córdoba a estudiar y fui derecho al centro de estudiantes. Destaco una figura muy importante para mi generación, un poco mayor que nosotros, pero que fue muy importante y nos influyó mucho desde el punto de vista político, ideológico y demás, como fue Sergio Kargachov. 15 de junio se festejaba el cincuentenario de la Reforma Universitaria, pegando carteles en la madrugada y pintando las paredes en la madrugada. Bueno, vino la represión policial y fue la primera vez que a mí me tocó ir preso. Era época donde se ponía un taburete en la esquina y uno agarraba con el megáfono y empezaba el acto. Empecé la facultad enseguida, a los 18 yo cumplo en febrero, en el mes de junio fui a la cárcel de Devoto por participar en una movilización, participando en un centro de estudiantes, siendo preso varias veces por la policía de Santa Fe. Nosotros somos de un pueblo al lado de Nogoyá, mi madre de Nogoyá, y a la vuelta eran todos casi medio semifamiliares. Los Estubrin a media cuadra, a 2 cuadras los Contín, los La Ferriera a 2 cuadras para el otro lado. En realidad no fue un acto heroico, fue más que nada lentitud en la carrera lo que me llevó a Devoto. Y yo era como una oveja negra porque muchos de la juventud de mi edad estaban en la APR, Alianza Popular Revolucionaria con Allende, mi hermano Javier inclusive. Éramos ultra minoría. Nosotros éramos buenos estudiantes. Esa era otra, es decir, no dejábamos de estudiar por la militancia. Digamos, la utopía fue siempre, si hay un profesor malo que regala las notas, hay que echarlo. Que en aquella época los jóvenes nos formábamos mucho, estudiábamos. Casi todos nosotros fuimos los
a quienes nos tocó presidir los centros de estudiantes de Derecho de casi todo el país, Storani, Becerra, nos tocó en Santa Fe, antes que yo, Changuí Cáceres, Rodolfo Parente, Raúl Copes. Todos éramos estudiantes destacados. En general, toda nuestra generación, no solamente quienes integramos en su momento el radicalismo, sino la generación desde el punto de vista político, tenía un interés especial por la formación política. No nos olvidemos que veníamos de una década que fue calificada como una década bisagra en la historia de la humanidad moderna, la década del 60. Leíamos, bueno, historia argentina, leíamos a Mao, leíamos a Lenin también, leíamos la Constitución también. Lo nuestro era bastante mezclado. Y ahí discutíamos, pasábamos sábados enteros en el aula 12 del subcero de la Facultad de Derecho, una tarde completa discutiendo del espíritu de las leyes de Montesquieu, del contrato social de Rousseau o de Marta Harney, que es la contradicción fundamental. De un pensador italiano como fue Antonio Gramsci. Influyó claramente las canciones de la Guerra Civil Española. Nosotros sabíamos todas las canciones de la Guerra Civil Española. A la noche nos juntábamos en fogones. Nosotros fuimos republicanos en la Guerra Civil Española. Alvear era republicano en la Guerra Civil Española. Entonces, viste, no nos vengan con camelos. La contradicción que teníamos en esa época, quienes militábamos o quienes nos sentíamos identificados con el mundo democrático y con el mundo abierto y con el mundo de progreso, era muy grande al ver que el gobierno contra el que teníamos que estar luchando, el gobierno que había derrocado al mejor gobierno que había tenido la Argentina en muchas décadas, que fue el de don Arturo Illia. Que fue uno de los hechos más injustos de la historia argentina, aparte, además de nefasto. Ese gobierno estaba sostenido y estaba fuertemente vinculado a lo que era la cabeza del mundo occidental de la época. Habíamos tenido una visión crítica de cuál había sido la respuesta de la juventud frente a un gobierno que, sin lugar a dudas, había sido un gobierno progresista. El gobierno de Illia cayó con mala prensa y poco respaldo. Era una idea moral defendida por pocos, la reivindicación del gobierno de Illia en esa época. El peronismo había llamado a la expectativa esperanzada con Onganía. Los dirigentes sindicales se ponían corbata para ir a la jura de los ministros. Onganía que había volteado a uno de los mejores gobiernos del siglo XX en Argentina. Cursaba cuando estaba lo que hoy podremos llamar la dicta blanda. Onganía, Levingston, Lanusse. Creíamos que eso era no había poder cosa peor hasta que conocimos lo que vino después, la 3A y el terrorismo de Estado. Tenía mis visiones de la política, las compartí con una amiga que se llama Julia Storani. Julia Storani me dijo, pero vos pensás muy parecido a mi hermano Federico, a Freddy, así que sería bueno que se reúnan y que charlen. Y a partir de esa reunión con Freddy, que es 4 años mayor que yo, empecé a vincularme a la Juventud Radical, así que ya en el 71 estaba militando activamente en el partido. Y en ese contexto formábamos parte de una agrupación independiente en un colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires y muy politizado. Y hasta que nos dimos cuenta que era imposible atender los problemas de las condiciones de los estudiantes sin resolver los problemas de la Argentina. Y aprendimos que eso era la democracia. ¿Por qué el radicalismo? Porque pensábamos y estudiábamos la realidad argentina de aquel momento, que el radicalismo era la expresión de una recuperación del espacio democrático republicano en la sociedad argentina que lo interpretaba mejor. Para poder llegar a la sociedad tenés que estar en alguno de los dos partidos. Peronista no vamos a ser. Además ahí en el peronismo estaba toda la burocracia sindical vinculada a todo el aparato militar. La simbiosis entre Bandor y Onganía era
evidente, estaban todos alineados en ese sector y nosotros estamos contra Onganía, entonces no nos cerraba. El radicalismo en esa época, y fundamentalmente el radicalismo juvenil, estaba muy relacionado al Partido Socialista Popular de la provincia de Santa Fe, que dirigía Esteves Boero. Entendí que podía ser mejor estar en un partido que tuviera vocación de partido de masas, frente a lo que en ese momento despectivamente decíamos las sectas, ¿no? Yo no podría nunca estar en un lugar en donde no tenga derecho a hablar, tenga que obedecer órdenes y si lo que discuta en todo caso es una referencia para que resuelvan otros que no sea el espacio en donde estoy discutiendo. Yo no podría. Fue una elección difícil en ese momento porque ser joven, muy joven en los 70 y elegir el radicalismo puede sonar raro si ven el contexto, ¿no? Quien me conmovió, parece mentira hoy día, ¿no? Pero fue así, fueron los discursos en las aulas magna y el de acto, el salón de actos de Leopoldo Moró, que tenía un discurso muy radical, muy preclaro. En Rosario, en esta facultad, que era la Facultad de Derecho y Ciencia Política, había agrupaciones peronistas y también estaba la llamada Franja Anarca. En la franja, salvo una tendencia de Ingeniería de La Plata, no hubieron jamás anarquistas. Y bueno, eran de la misma generación, Virginia y Gabriela, que ya nos dejó, Gabriela González Gás y Virginia González Gás, Laura Musa, entre las chicas, no éramos tantas, ¿eh? En La Plata, Freddy Torani, Marcelo Marcó, es mi referencia moral, ética. Cuando estoy confundido, como decía Alfonsín, hay que buscar las referencias. Había otra gente con más antigüedad en la agrupación, que era Chacho Rodríguez Fontán, García Lereda. Eran gente que ya estaban desde hace 2 o 3 años en la facultad. Y después ellos se retiraron en el 72 y en el 73 ya la franja, quedamos al frente de la franja de Derecho, Facundo Suárez y yo. Yo fui delegado del turno mañana del ingreso. Luego fui candidato en el primer año, ya fui candidato en la lista del Centro de Estudiantes y el segundo año de la facultad yo ya era el jefe político de la Franja Morada y encabezaba la lista de candidatos a presidente del centro. Yo fui delegado del turno tarde de mi colegio, del Carlos Pellegrini de la UBA, en un contexto en el cual quien no era de la Juventud Guevarista era de la UESC vinculada a los Montoneros, o de cualquier otra fuerza política, siempre pensando en eso que decía, el poder nace del fusil. A fines del 73, el Comité Provincia de Buenos Aires decide organizar formalmente a la Juventud Radical. Llama elecciones internas y todo eso. Bueno, ahí yo fui el candidato del sector de Renovación y Cambio, así que a partir de diciembre del 73 fui secretario general de la Juventud Radical de la provincia. Acompañábamos desde la militancia universitaria actividades que hacía la juventud, que realmente eran más o menos los mismos en Rosario en ese momento. El Estado era ajeno para todos nosotros. El que trabajaba en el Estado era porque era un pinche de algo. Juntar nuestra generación, la vida partidaria, la sensibilidad partidaria, con ese mundo de la universidad, con esas utopías, creo que al radicalismo fue como una inyección. No éramos gente que utilizaba el movimiento universitario para hacer política, pero además hacíamos política. Nuestra dedicación a la política era total. Y eso fue como encontrar un pequeño universo en un momento de soledad, ¿no? En un momento de soledad donde tenías que explicar por qué no eras comunista o por qué no eras peronista. Nos reuníamos permanentemente, todos los sábados que yo me acuerde, en San José 189, en San José y Alsina, es una casa que ahora hay una casa común, ¿no? Pero digo, ese era un punto de encuentro y ahí sí nos encontrábamos los que estaban en los barrios con los que estábamos en la universidad. Todos asumimos con un compromiso vital, es decir, nuestra vida era construir esa sociedad. Porque el radicalismo como fuerza política fue una fuerza superadora. Y esto no pasó siempre en la Argentina. Hay fuerzas que han sido fuerzas regresivas. Cuando el radicalismo reemplaza a la generación del 80 en el ejercicio del poder, la supera. Amplía las condiciones de igualdad y de progreso
pero no destruye lo grandioso que había generado la Argentina la generación del 80. Digamos, esa clave de lectura de lo que el radicalismo significa, a mí me parece que es la base desde donde uno puede decir vamos a construir un país hacia adelante en una plataforma que lo haga posible. También estamos un poquito lejos de eso, pero digamos, es el lugar que yo entiendo el mejor para poder desarrollar esa plataforma. Nosotros cuando todos despreciaban y jugaban y les parecía cosas antiguas de la democracia, el valor del hombre o de la mujer, el antropocentrismo de Alem, eso no pasó de moda. Por eso nos podrán seguir ganando, nos podrán seguir dividiendo, nos podrán seguir empelotando. Ahora, que las ideas que defendió Alem, Irigoyen, Balbín, Ilia, Alfonsín, esas ideas están. Y llegamos a la conclusión de que nuestra consigna principal debía ser: la dictadura tiene un solo derecho, irse, y convocar elecciones limpias, sin proscripciones ni condicionamientos. Nosotros hablábamos de elecciones, mientras otros hablaban de revolución, de Vietnam. Prevalecía la idea de las mayorías populares, la idea de que había que construir con el peronismo. Nuestra generación es la generación de la unidad de las mayorías nacionales, entonces nuestra generación no es una generación antiperonista, como en mi generación de peronistas no hay quienes digan que mi generación es una generación de gorilas. Nosotros creíamos que el mejor sistema de vida que puede tener cualquier nación es el sistema democrático sobre la base de la legitimidad de la expresión de la soberanía del pueblo, ¿no? Nosotros teníamos, impulsamos un proyecto político que llamamos básicamente el Proyecto de Liberación Nacional, y teníamos una propuesta de ordenamiento del sistema político argentino que era convocar elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Ese era nuestro mensaje central. Rescatar la democracia, la libertad, restaurar la república, y eso era el objetivo. Era que por un lado teníamos la convocatoria de las formaciones especiales de la guerrilla y por otro lado nuestro mensaje era elecciones sin proscripciones ni condicionamientos. Nosotros éramos casi los únicos, los socialistas también, hay que reconocer que los socialistas también, éramos casi los únicos que planteábamos que había que volver al sistema político constitucional. Los jóvenes de las otras agrupaciones nos decían, nos trataban como de derecha. No era progresista y nosotros nos sentíamos profundamente progresistas y reformistas, pero para ellos abrazar la causa de la democracia era ser liberal. Por eso nuestra prédica, que siempre fue por no regalar la legalidad, por disputar los espacios que te otorga la democracia, a veces no eran comprendidos porque era una etapa donde la revolución era la consigna y parecía ser que revolucionario era portar armas. Eso era no solamente una alternativa frente a los que planteaban la lucha armada, sino también una alternativa superadora de los años previos, porque en los últimos años la Argentina no había tenido elecciones libres, sin proscripciones ni condicionamientos. Entonces era una instancia superadora. En las discusiones parecía, frente a la cuestión práctica de tomar alguna decisión de qué hacer o no hacer frente a la dictadura desde nuestra posición, qué peticionar, qué decir, que nosotros elecciones libres sin proscripciones ni condicionamientos, pero cuando empezábamos a decir eso, del otro lado te decían ni elecciones, ni no sé qué, revolución. Y no era una izquierda, era la derecha peronista que después fue Montoneros. En un mundo que venía de la mano de el Mayo francés, la doctrina, la teología de la liberación, la guerrilla y la exportación de los movimientos insurgentes desde Cuba. Y el mundo se sacudía bastante, ¿no? No te olvides de Tlatelolco, no te olvides la matanza de México, de los estudiantes en Gakure en el Japón, del Flower Power y los movimientos en Estados Unidos. No te olvides del Mayo francés. Esos años eran años de enormes transformaciones en el mundo, finales de la década del 60,
no te olvides de nuestro cordobazo y el rosariazo y el tucumanazo. Y en ese momento la Iglesia produjo 2 encíclicas, Pacem in Terris, que era un llamado a la paz, y Populorum Progressium, que fue una encíclica muy vinculada a lo social y a la construcción de una sociedad más solidaria e igualitaria. Chile de Allende, Cuba, las revoluciones socialistas en toda África, por ejemplo. En ese medio, la juventud del mundo se comprometió enormemente en ese proceso de transformación que estaba ocurriendo en el mundo, en la construcción de una sociedad más igualitaria. Hablábamos de la banda de los 4 de China, como la mujer de Mao contra Mao y no sé qué. Digo, como si supiéramos, deberíamos tener una desactualización en esos comentarios enorme, pero de todas maneras era un hervidero de posiciones. Y nosotros luchábamos contra la invasión, contra la guerra de Vietnam, y luchábamos. Y nos emocionaba el Che Guevara, como a todos los jóvenes de la época. ¿Qué era el campo popular? Y bueno, para decirlo muy rápidamente y muy simplemente, era todo lo que estuviera enfrente del gobierno militar. Teníamos un fuerte enfrentamiento, digamos, con la ley de la época, la 17245, que era la ley de la dictadura, y esa era, bueno, nuestra razón de trabajar y de luchar por una perspectiva reformista de la universidad, ¿no? Yo creo que fue Laferrière el autor de ese texto, entre otros. Ahora por ahí en ese momento yo me acuerdo que era ese de la contradicción fundamental, donde el lenguaje era el lenguaje filomarxista, digamos, de poner el pueblo, el antipueblo, poner que... Digo, leyéndolo ahora, bastante precario, pero digo, estábamos también empezando con lecturas y era muy raro para el lenguaje de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos manejábamos con la cuestión de las contradicciones principales, las contradicciones secundarias, que es una dialéctica propia de la metodología marxista, ¿no? Adentro del campo popular había una discusión, una batalla ideológica permanente. Yo te diría que una discusión mucho más fuerte que con la propia dictadura, porque antidictatoriales éramos todos. El tema era, ¿cuál es el camino hacia la salida que nos planteamos? Y nosotros estábamos convencidos que la única fuerza transformadora era la participación popular de las masas y que la lucha armada, en condiciones como las que tenía la Argentina, lo que hacía era alejar a las masas de la vida política, digamos. Dejaba a una minoría muy intensa a cargo de la pelea y las masas alejadas. Me acuerdo que los grupos de estudio que armábamos teníamos ese texto que se dijo por mucho tiempo que era el documento rosa, porque por pobreza lo habían impreso en la última hoja que tenían las resmas, que no sé de qué marca eran, que la última era rosa, se ve que no sé. Básicamente una idea de cambio en el país, un proyecto de liberación nacional, de justicia social, pero realizado desde las prácticas democráticas, de lo que siempre repetíamos constantemente, ¿no? Que nuestra propuesta era las elecciones libres. Y todo esto que comenzó con la muerte del estudiante Juan José Cabral, que estaba en Corrientes pidiendo por el precio del ticket del comedor universitario, y lo mató un policía salvaje. Igual que otro en Córdoba mató a Santiago Pampillón. Nosotros luchábamos por la paz, luchábamos por la vida y creíamos que la salida tenía que ser democrática. Nuestras consignas es elecciones libres sin proscripción ni condicionamiento. Por casualidad teníamos un gremio que quedaba cerca del colegio, así que las reuniones se hacían en el gremio. Y a las 13:04 en las puertas de la fábrica Renault en Santa Isabel eran unas asambleas monstruosas, porque salían los trabajadores en el cambio de turno y estamos nosotros, las fuerzas de izquierda, una mezcla de fuerzas políticas bárbaras, pero cada uno hacía su discurso. Respetábamos mucho a Agustín Tosco, que era un dirigente sindical muy interesante del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Lo traíamos, participaba de nuestros seminarios, hasta Chascomús lo llevamos a un seminario. Muchos radicales nos decían a nosotros comunistas. Tosco era un auténtico demócrata, yo lo puedo decir porque doy testimonio personal de eso. Entonces nosotros funcionábamos mucho en el sindicato de Luz y Fuerza, era nuestra casa habitual de las reuniones.
empezamos a dividirnos con toda la ayuda en lo personal. Si alguno se tenía que escapar, seguro estaba en una casa nuestra o algo, porque habíamos convivido muy intensamente en los años donde uno, me parece, tiene toda la voluntad de ser amigo de los amigos y no sin medir, pero eran estrategias políticas. Y ahí ayudó mucho la contención que daba estar en un partido político en serio, digo, con todos los déficits que podían tener, las conducciones y demás, pero sentirte que vos tenés límites, que hay procedimientos. Y tenía una frase en la campaña, que la recordarán, que decía: la diferencia entre la dictadura y la democracia es la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, nosotros lo que éramos jóvenes sin un catalizador político. Y apareció la figura de Alfonsín. Y Alfonsín era un catalizador político sin aparato nacional. Y nosotros teníamos un aparato nacional que habíamos hecho a través de todas las facultades. Lo de coordinadora es una reacción frente al derrocamiento de don Arturo. Contrariamente a lo que sucede ahora, en los 70, los jóvenes nos sentíamos los que éramos nosotros los que íbamos a cambiar el mundo, que éramos nosotros las que teníamos en claro. Y yo tengo un recuerdo muy claro que nosotros decíamos que éramos radicales, pero éramos alfonsinistas, como para decir, ojo, que somos alfonsinistas. Y luego decíamos, nosotros somos alfonsinistas, pero, ojo, nosotros somos la posta, nosotros somos los verdaderamente de izquierda. Alfonsín es el mejor de los radicales, pero digamos, la fuerza política progresista, etcétera, somos nosotros los jóvenes. Fuimos a buscar a Raúl. Raúl nos invitó a comer en el Club de Pescadores, porque bueno, estaba la Laguna de Chascomús, y la Laguna de Chascomús tenía los pejerrey, y los pejerrey eran famosos, y entonces te fuimos a comer ahí. Y por supuesto que nos hizo comer pejerrey con puré a todos. Yo diría que nacionalmente es como que encontramos un palenque donde rascarnos. Y a él le quedó la idea de que a mí me encantaba el pescado. Y durante 40 años vivió convencido que a mí me encantaba el pescado. Entonces cada vez por ahí vamos a comer a un lado y dice, oh, querido, acá hay un pescado bárbaro, algo que te guste, y fácate. Una agrupación federativa, y por eso el nombre de coordinadora, digamos, porque era la coordinación de los grupos locales existentes. Y si a mí hay algo que odio es el pescado. La coordinadora se conforma por frentes de trabajo. El frente gremial, el frente estudiantil y también el frente político, que era justamente la militancia dentro del partido. Ahí yo creo que el Chanqui fue algo fundamental, el Coti, Leopoldo, Aníbal, Chevalla de Tucumán, Artiaga, también de Rosario. Debe decirse, fue el resultado del esfuerzo de una persona centralmente, fue Cáceres. En realidad era eso, una coordinación de agrupaciones de la franja, con algunos otros nombres en algún momento, porque para empezar teníamos pretensiones de ser radicales y todo otro demócrata que quisiera estar, no era excluyente. Y en aquel momento, bueno, no había conducción de la Juventud Radical en el orden nacional, entonces la coordinadora vino a sustituir, a coordinar a todas las provincias, a toda la militancia. Bueno, había grupos de juventud en todas las provincias que eran de la Junta Coordinadora, con lo cual teníamos ahí una relación muy estrecha. Algunos eran autoridades formales del partido, otros no, pero la relación era muy fuerte, había una actividad constante. En el 73 además se reorganizó la Junta Coordinadora en todo el país, con una nueva mesa nacional, mesas provinciales, así que ahí la actividad era muy fuerte. No había un pasado común con muchos y por lo tanto no sabíamos hasta qué punto había afinidad de ideas. Porque había radicales más nacionales y populares, que les gustaba la cosa de Jauretche, y había otros que no podían ni ver a eso, porque lo veían muy cercano al peronismo, pero que tenían una gran vocación de pelea, de lucha. Y había otros cercanos al PC, pues también hay que decirlo que la FEDE, que era la organización juvenil del PC, fue una gran escuela formadora de cuadros, no solo del PC, sino de muchos militantes cercanos. Los de La Plata, como decíamos nosotros, todos los de La Plata estaban permanentemente con nosotros, el Gordo Menucci, había muchos que estaban porque nos juntábamos para organizar cosas, el Chanqui Cáceres venía con su gente en colectivos que duraban una eternidad para llegar desde Santa Fe hasta Buenos Aires. Si uno mira la primera declaración de Setúbal, que dio origen a todo este camino, ni se menciona. Lo que se dice es
De un lado están los que quieren la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, las elecciones libres. Del otro están los que quieren un gobierno de dictadura, las minorías que entregan al país, etc. Y ahí se crea un organismo llamado Juventudes Políticas Argentinas, en la que la coordinadora de la Juventud Radical y la tendencia revolucionaria de la JP estaban asociadas junto con otros grupos políticos, ¿no? Con distintas herramientas, con distintas posiciones, íbamos a llegar a un mundo donde el hombre iba a ser amigo del hombre, donde iba a ser igualitario. De verdad lo pensábamos, yo creo que lo pensábamos todos. Era una época en que las decisiones tenían que ser fundadas. Es decir, si estaban fundamentadas, se aceptaban, digamos, ¿no? Creíamos profundamente en la militancia política, en la vía política, en el diálogo, en el entendimiento a través de los acuerdos y los diálogos. Y en ese sentido, en esas reuniones de la coordinadora, discutimos el tema de si teníamos que seguir acompañando las Juventudes Políticas Argentinas o irnos. Por ahí me acuerdo que Freddy, en algún lugar que lo leí, decía, hasta las minas te daban más bola, haciendo foquismo, habiendo elegido la vía revolucionaria. La postura que llevamos adelante con otros amigos de la época, Facundito, recuerdo bien, por ejemplo, era que si no estábamos en condiciones de firmar algo que defendiera la Constitución y la continuidad democrática y la alternancia democrática, etcétera, no debíamos seguir estando al lado de ellos. Había un compañero nuestro, que usted es historiador, Jorge Ferronato, que usaba las camperas del Che, era flaquito, lindo, y bueno, parecía el revolucionario, ¿no? Era atractivo eso en ese momento, sin lugar a dudas, pero obviamente era un error. Eran los 70, que eran agobiantes en todo, y yo tengo una sensación de felicidad de esa época. El movimiento de Renovación y Cambio se conforma formalmente en Rosario, en el Teatro Real de Rosario, en el Boulevard Oroño. Donde por primera vez sonaron bombos en un acto radical. Allí confluyen importantísimos dirigentes de todo el país, no solamente Raúl Alfonsín, también mi padre, Conrado Astorani, que ayudó mucho también en esa construcción, pero Aldo Cesio también de Santa Fe, Felipe Javert de Mendoza, Carlos Becerra de Córdoba y tantos otros, bueno, Álvarez Guerrero de Río Negro. Y ese año hubo dos elecciones internas en el radicalismo, la de autoridades partidarias en abril y la de las candidaturas en noviembre del 72. Así que también ese fue un año de mucha actividad interna del partido. Ya se había producido la división en la franja de derecho, que fue el disparador para la división en la Juventud Radical. Nosotros pasamos a ser la Juventud Radical Revolucionaria y nuestros amigos conformaron después, poco tiempo después, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical. Ambos sectores estuvimos con Alfonsín en la interna. Y fuimos derrotados en la interna. Y a partir de ahí estaba la fórmula de Ricardo Balbín, que no era un hombre tan viejo, pero a nosotros nos parecía eterno, ¿no? Balbín era un hombre impresionantemente inteligente y dominaba la provincia de Buenos Aires y tenía alianzas en todo el país. Y Alfonsín, que había salido de esa matriz, tenía una visión renovadora. Bueno, Alfonsín yo lo conozco cuando él era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, de la Unión Cívica Radical, y va a hacer un acto a La Plata. Los actos políticos estaban prohibidos, entonces improvisamos en la esquina del 7 y 50, una tribuna con unos cajones y con un megáfono, y se produjo allí un acto político donde Alfonsín terminó siendo detenido y llevado a la comisaría primera de La Plata. Era el símbolo del progresismo, era la posibilidad de que en un partido tradicional como el radicalismo existiera una voz
socialdemócrata, con una visión más social, más progresista. Hasta que se fue discutiendo y armando de a poquito lo que se conoció después como Renovación y Cambio, y ahí arrancamos en todo el país y no nos paró nadie más, con triunfos y con derrotas, con todo. Y a su vez era un hombre de una personalidad tan cálida que estaba muy cerca nuestro. Cuando inauguramos el local de Ciencias Económicas, lo hicimos con un acto de él y Storani, vinieron a hablar en el aula 15 de Ciencias Económicas. Estaban cerca, uno podía recurrir a ellos. De una presencia juvenil muy importante que marcaba la llegada de un proceso muy modernizador a la Unión Cívica Radical. Claramente nosotros adoptamos una actitud crítica frente a lo que entendíamos era la conducción del partido en ese momento, que era el doctor, una persona absolutamente respetable como el doctor Balbín, pero con quien teníamos estas discusiones. Bueno, el episodio detonante fue el caso Morroy, ¿no? Es decir, el modo como el partido quedó comprometido con la asunción del Ministerio del Interior de Morroy. Por delegados al Comité Nacional en la provincia de Buenos Aires, que Balbín le gana a Alfonsín con bastante amplitud, y después vino la elección por la candidatura presidencial, que se hace el 26 de noviembre del 72, y ahí el resultado ya es mucho más ajustado y Alfonsín obtuvo un respaldo muy grande, ¿no? En esa época estaba la posibilidad de la fórmula Perón-Balbín, y estaba entonces, de parte de Alfonsín y de nosotros, estaba la respuesta de que con López Rega no podíamos ir a ningún lado, y entonces ahí se manifestaban, digamos, las dos corrientes del partido, y la de Alfonsín era la competitiva, digamos. Y ninguno había sido gorila, entonces nosotros no podíamos repudiar el encuentro con Perón. Pero también éramos conscientes que un Perón-Balbín reunidos en Gaspar Campos 5 días antes de la interna era las Grandes Ligas jugando en Florida contra Cambaceres en Berisso, allá cerca de La Plata. No. Nadie esperaba que Balbín y Perón se pudieran reunir. La Juventud Peronista había lanzado la consigna Lucha y Vuelve. Bueno, en noviembre del 72 se produce efectivamente el primer regreso de Perón. Pero yo diría que la llegada de Perón fue un trauma para el peronismo, no para el resto del país. Me parece que era un hombre vencido, era un hombre grande que dejó construir poder a lo peor de la derecha fascista de la Argentina. Y algo que yo creo que hay que reconocerle a Ricardo Balbín: no hubiera existido el 30 de octubre del 83 sin el encuentro Balbín-Perón. Nosotros quedamos más cerca de Balbín y la coordinadora ya absolutamente, como siempre, junto a Alfonsín. Alfonsín no acompañó el abrazo Perón-Balbín en aquel momento. Hubo algunas declaraciones, bueno, por razones de táctica política, ¿no? Nadie duda de la vocación de unión nacional de Raúl Alfonsín, pero en ese momento no estaba de acuerdo porque él estaba haciendo su propia, constituyendo su propia fuerza. El peronismo totalmente partido, pues si bien después los años demostraron que hubo muchas coaliciones heterogéneas en la vida política argentina, creo que ninguna como la del Frejuli en el 73. Todos votamos la fórmula Balbín-Gamón, que venía de una convención muy áspera, con las consignas de Balbín-Gamón, Tutankamón. La verdad es que Gamón era un hombre grande también, no reunía los requisitos y las expectativas que los jóvenes tenían. Claro que había sido proscripto Perón, y nosotros estábamos a favor de que no se lo proscribiera. Cuando vos te vas de exilio al país de Estrones, de Pérez Jiménez, de Trujillo, y terminás con Franco, y lo tenés de secretario privado de López Rega, contámela como quieras. Decime que era un progresista, decime que William Cobb, que Cuba, decime lo que quieras. Yo te digo, tenés una impronta terriblemente reaccionaria.
Perón viene y hay una matanza en Ezeiza, extraordinaria, una cosa espantosa. Y también dentro del radicalismo sirvió ayudar, colaborar, a impulsar a eso que nos decían, hay un tipo interesante que es de la provincia de Buenos Aires, de Chascomús, ¿por qué no nos juntamos? Y la verdad que era un lujo, y bueno, una parte del partido lo acompañó, no muy grande, y todos los jóvenes. Se llega a poder pensar una asociación con la socialdemocracia porque hay contenidos que cambiaron. Yo le creí a Alfonsín. Había otros dirigentes que utilizaban en la época, estoy hablando de los 60, no de los 70, que utilizaban un lenguaje más endulzador de mis oídos. Pero yo le creí a Alfonsín. ¿Qué va a hacer? Le creía al tipo. Él era presidente del comité de la provincia, le subió un cajón de manzanas, exigió que le abran el comité en La Plata, lo metió preso. Yo le creía al tipo. Los otros, los más férreamente antibalvinistas, decían que Alfonsín era una variante del balvinismo, que nunca iba a romper. Y bueno, en el 72 rompió, lideró, casi ganamos. Nosotros decidimos orgánicamente, como Coordinadora Nacional, formar parte del Movimiento de Renovación y Cambio, siendo una organización juvenil. Y lo acompañamos en la campaña al doctor Alfonsín en todo el país. De hecho, yo viajé con la fórmula de ese momento que se llamaba Alfonsín Storani, en un avioncito durante un mes y medio por todo el país, reconstruyendo o constituyendo el Movimiento de Renovación y Cambio. Había en 1972, en agosto, había sucedido un hecho muy doloroso, muy triste, muy conmocionante, que fue el fusilamiento entre Leu de presos, militantes políticos que habían fugado con el ánimo de cruzar a Chile. Y esto sí que creo que marcó un hito en ese proceso militante, ¿no? Alfonsín, defensor de los derechos humanos, firmando habeas corpus. Alfonsín poniéndose al lado de los sindicatos en conflicto. Como dicen los documentos de la época, el documento fundacional del Movimiento de Renovación y Cambio, recuperar la vocación mayoritaria del radicalismo. Dice, el radicalismo nació con las armas en la mano para obtener la república y ahora queremos reivindicar esta condición mayoritaria porque nosotros lo que queríamos era ganarle al peronismo de verdad, no o ganarle a nuestro contendiente en una elección donde no estuviera proscripto ni estuviera anulado, ¿no? Nosotros éramos de la facultad. Entonces nos costaba mucho entender el comité, los punteros, que ahí nos enseñaban el respeto al puntero que tiene su territorio, nada que vos ibas a entrar así como cualquier cosa, había que presentarse por lo menos. Empezamos a aprender cómo era la militancia barrial, que para un militante universitario es muy distinta. Y en ese mismo plenario conseguimos que hable el Changuí Cáceres en representación de todos nosotros, y nosotros en las asambleas decíamos, porque además no es un término peronista, es un término reformista, que viene del socialismo, del siglo XIX, el Changuí estaba nervioso a hablar ante el Comité Nacional, lo máximo, empezó diciendo compañeros, en vez de decir correligionarios. Y yo que venía del ambiente universitario, donde somos todos compañeros, y cuando hablabas en las asambleas, mis primeras y últimas palabras fueron compañeros. Se armó un despelote, bola vancilla, trompada, cualquier cosa. Y yo estaba con el micrófono en la mano. Eso empezamos a convivir. En esa elección puede tener dimensión de lo que es un partido político en funcionamiento. Porque lo de la facultad era una muestra. Y de golpe el micrófono hace ¡fap! Y desaparece. Y veo un viejito que venía ovillando el cable. Y me dice, el equipo vale mucho. Así que sí, nosotros estuvimos con Balbín, Gamón y defendimos esas fórmulas. Y bueno, nosotros ahí ya la JRR nos empezamos a acercar a Balbín en esa campaña. La coordinadora también trabajó en todo el país para la fórmula Balbín-Gamón, pero pensábamos que algunos podían no votarla y bueno, y esa noche hicimos una encuesta
por supuesto que trucha, porque era hecha por nosotros desde una oficina, y llamamos a un montón de amigos a ver a quién votaban, y me acuerdo que lo llamamos a Marcelo Stubring, y Marcelo contestó con esa característica que él tiene, ceremoniosa, dijo: voto por el doctor Ricardo Valdivia. Julio hay dirigentes sindicales que plantean, bueno, estando el general Perón en la patria, ningún otro argentino puede ser presidente. Y entonces se promueve la renuncia de Cámpora y muchos sectores del partido lo interpretaron como un golpe de la derecha, muy fuerte, un golpe de la derecha que ponía fin a esa experiencia camporista de los primeros meses de gobierno. Y tenía una visión muy crítica de eso. Y otros creían que se trataba, en definitiva, más allá de que pudiera ser un avance de determinados sectores de la derecha del peronismo, no cabía duda que se estaba sincerando el voto popular, porque el 11 de marzo la gente no había votado por Cámpora, sino había votado por Cámpora en tanto persona designada por Perón. Entonces nos parecía que la renuncia de Cámpora y una nueva elección legitimaba la voluntad popular. En esta segunda posición me encontraba yo, por ejemplo. El debate podría sintetizarlo en dos consignas. Los que querían tomar las armas, ¿qué decían? Decían, con la cantidad de golpes que ha habido en América Latina, con la cantidad de gobiernos democráticos derrocados, está visto que la única posibilidad es ganarle con la fuerza militar. Un poco la consigna de Mao: el poder nace del fusil. Acá todo lo otro es bla, bla, bla. O le rompemos la cabeza en el plano militar o no tenemos ninguna posibilidad. Frente a eso, ¿qué decíamos? El plano militar lo que hace es darle argumentos a los rivales para poder generar una represión atroz. Con el plano militar nunca vamos a poder generar movimientos de masas. Con el plano militar es muy difícil que podamos construir una sociedad democrática. Entonces, para nosotros, el camino, incluso para llegar al hipotético socialismo que algunos quieren, es empezar recuperando las instituciones democráticas y la soberanía del pueblo. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que era el brazo armado del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía una ideología claramente trotskista, pero con una particularidad. Muchos de los cuadros que integraban el Ejército Revolucionario del Pueblo habían surgido de la fila del radicalismo, muchos, desde Santucho, Urteaga, tantos otros, Concetti, muchísimos. ¿Por qué? Porque en su momento ellos planteaban de que la única forma de derrotar a lo que consideraban el partido militar, los militares, era con la lucha armada, y que un gobierno tan ejemplar e importante como el de Ila aún así había sido derrocado en el medio de la indiferencia. Porque lo que tienden a decir los que no quieren autocriticarse de la violencia ejercida y de los tremendos problemas acarreados a la vida institucional por la violencia política, tienden a decir, y en la época todos éramos revolucionarios y optábamos por la lucha armada, por la violencia, Y no era así, no era una opción forzosa. Nosotros no éramos marcianos, éramos muchachos del común, compañeros de ellos, y decíamos otras cosas, y las defendíamos, y las gritábamos, y les decíamos. En lo que nosotros en esa época denominábamos que era la lucha de masas en contra del olor a pólvora que se levantaba, y la cuestión esta de la lucha armada y los que bajaban de una sierra maestra imaginaria para tomar el poder por las armas, que nos parecía a nosotros que era una locura, que ese no era el camino. Nosotros proponíamos la paz, proponíamos elecciones libres, proponíamos el diálogo, proponíamos la democracia y la república, la división de poderes, la justicia independiente, la libertad de prensa, la dignidad del hombre. A la juventud le gusta la cosa épica, le gusta la cosa heroica, y entonces se te hace difícil discutir diciendo no, eso no, quedás como que planteás, si se quiere, un camino más de cobardía, de achicarte, de entregarte, cuando al revés, veíamos que era lo más fuerte, lo más valiente, lo más potente y lo más convocante. Porque Montonero surgió como una expresión de la juventud católica, principalmente, más ligada también a
algún pensamiento de entrismo hacia el peronismo, como querer constituirse en una suerte de vanguardia del peronismo. Pues teníamos dos visiones distintas sobre el proceso político que estaba en marcha en el país, y ya en el 74 además se produce la ruptura formal cuando la juventud Montoneros pasa a la clandestinidad y la juventud peronista se somete a la conducción político-militar de Montoneros. Yo recuerdo que cuando fue en la Facultad de Derecho que Juan Pablo Ventura, que lamentablemente murió en algunas circunstancias de enfrentamiento, anunció en pleno gobierno del peronismo su paso a la clandestinidad. A nosotros nos parecía una locura el infantilismo realmente de la política. Para mí el paso a la clandestinidad, y lo veíamos en ese momento, el paso a la clandestinidad de una organización política de cuadros y de masas era salvar a los cuadros y mandar a la muerte a las masas. Yo creo que eso es yo no entiendo todavía cómo no se le exige una autocrítica profunda en términos políticos y humanos a los responsables políticos que mandaron a la muerte a miles de jóvenes. Nosotros entendimos siempre que en la Argentina alejar a la representación popular, alejar a las masas de la construcción de la política y reducirnos a élites violentas, de iniciados que le iban a enseñar a la sociedad argentina cómo se transformaba la sociedad, era una reflexión o por lo menos era un análisis limitado de la realidad. Pero que era con todos, era con la sociedad, esta no era una vanguardia ni esclarecida ni vanguardia, era un grupo que se soltó y terminó muy mal, porque terminaba siendo un grupo no quería la democracia, era de derecha, lo que nos parecía con un lenguaje a veces muy moderno, digamos, para la época, pero no. Nosotros nos manteníamos firmes en nuestra posición en contra de la lucha armada y de las manifestaciones violentas. Nuestra postura es la que triunfó. No triunfaron ellos mataron gente y se mataron. Ellos mandaron a morir gente. Y Agustín Tosco nos dijo una frase espectacular. Son pocos ustedes, al lado de la otra mayoría, esa enorme que existe. Pero en política lo cualitativo se convierte en cuantitativo. Yo siempre digo hoy, le digo a mis hijos, le digo a los más jóvenes, que si hay algo que tenemos que agradecerle a Raúl Alfonsín es habernos alejado de la vía revolucionaria armada. Luchamos contra quienes lo hicieron, luchamos con argumentos, luchamos con ternura, luchamos con cariño, luchamos con respeto, pero gritamos por la insensatez del método que llevaban adelante. Pero quienes lo llevaron adelante, me parece que salvaron a buena parte de mi generación de no ir a la lucha armada, que fue una defensa de derechos humanos sin tenerlo formalizado. He conversado y he conocido y he compartido muchos debates, muchas discusiones con otros jóvenes de otras fuerzas políticas, muchos de los cuales desaparecieron, y he también discutido con mi propia hermana, que es uno de los dolores más grandes de mi vida, sin duda, porque además del dolor por su desaparición, por su muerte, también está el dolor político de no haberla logrado convencer de que ella se alejara de esa alternativa y eligiera la que yo entendía que era correcta y nosotros, ¿no? Tenía conversaciones habituales con los dirigentes políticos principales, con Miguel Talento, con Juan Pablo Ventura, con Elvio Vitali, que eran los referentes del PJ en su momento, y con algunos del PC que luego... Ninguno de ellos, los del PC de la facultad, no recuerdo que ninguno haya después desarrollado una actividad importante en el PC. Y yo, además de dirigente, te quiero decir que era un obrero del radicalismo en ese momento, no un dirigente, era un militante, si querés, a tiempo completo, pero era un obrero. Primero teníamos una diferencia sustancial con la JP, que fue, con el PC diría que había diferencias profundas, pero de otra naturaleza, que tenían más que ver con la teoría política. Con la JP había diferencias más de carne, más vitales con la realidad argentina, con lo que se jugaba, cómo se
superaba la dictadura, cuál era la relación entre la vanguardia politizada y las masas. Entonces ahí estaban las políticas militaristas que la JP empezó a desarrollar. Jamás los montoneros se plantearon una alternativa de gobierno, nunca. A lo que más llegaron fue a ponerse los uniformes en Cuba, que estaban fascinadísimos y recibían a los otros países con sus uniformes y sus cosas acá, jinetas, pero así, alternativa, nunca. Convicciones religiosas, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, con delirios, con el libro de Manuel de Cortázar y las bandas alemanas que no se sabía si eran de la guerrilla o del rock, con las primeras acciones de la Organización para la Liberación de Palestina y el Septiembre Negro y el Múnich. Era una situación de escándalo de los sentidos, mucho más que de escándalo de la razón. Montoneros que yo no entendía bien qué querían realmente, parecía que pertenecían a un partido político, pero al mismo tiempo eran muy conservadores en su formación. Pero su pensamiento en ese momento no era un pensamiento claramente progresista. No nos olvidemos que la última etapa de Montoneros fue la fusión de varias organizaciones que habían tenido un origen diferente, desde la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, que habían tenido su experiencia en los Uturuncos antes, en otros lados, la FARC, que eran Fuerzas Armadas Revolucionarias con el liderazgo de Roberto Quieto, venían de una formación más marxista, eran un desprendimiento del Partido Comunista en la República Argentina y otros menores, que se fusionaron con estos que venían del integrismo católico y aún algunos de la extrema derecha, porque algunos fueron cuadros de Tacuara, ¿no es cierto? El 75 implicó, digamos, toda una cuestión muy importante, porque fue la intervención universitaria de la época de Ivanišević, y ahí empezó la persecución política en la universidad, ¿no? Otalagano y Ivanišević, a los que puso Perón en el gobierno después de haber ganado las elecciones, eran fascistas. También entendíamos que iba a ser un golpe muy duro y que iban a ejercer una represión sin límites, como venía desarrollándose la historia en esos años, ¿no? Un enfrentamiento de una crueldad muy grande, donde muchos dirigentes ya habían desaparecido, sociales y políticos. Y si vos me preguntás a mí en términos subjetivos de dónde pienso hoy, con el paso del tiempo, esa cuerda íntima me hizo recorrer y pensar en un partido político nacional, popular, democrático como el radicalismo, tiene que ver con el impacto, el conocimiento, la llegada que tenía de la Guerra Civil Española. Por mis viejos y la experiencia, mis padres inmigrantes, venidos de España, resultado del hambre y de la guerra, era algo que yo tenía muy presente, digamos, las consecuencias de la guerra, los problemas de la violencia, la lucha fratricida entre exactamente integrantes de una misma familia. Entonces esa idea de las consecuencias negativas de la violencia, hoy lo podría frasear la inconveniencia de la violencia como método de acción política, el cuestionamiento al uso de las armas, la impugnación a esa idea del poder nace del fusil, era no tenía esa racionalidad, pero estaba que ver con esa vivencia. Y entendíamos que el camino de la violencia era un camino que iba inexorablemente al fracaso. No existe la idea de que hay una política de principios y otra de intereses. Si los principios no responden a los intereses, algo está mal. No puede ser. Es una cuestión conceptual. Le preguntaron a Alfonsín de qué se sentía orgulloso realmente. Y él dijo, yo me siento orgulloso de haber salvado a cientos de muchachos de que no vayan a la guerrilla, que no vayan a la violencia. Y eso yo lo viví. Nosotros hicimos lo que debíamos hacer. Nosotros hicimos lo correcto. Al doctor Alfonsín le debemos mucho de las cosas que hizo
Y lo que más le debemos a los argentinos es las cosas que evitó. La violencia en las calles, la violencia guerrillera, la represión del ejército, el terrorismo de Estado ya desembosado. Hay que siempre rescatar que la verdadera represión y el terrorismo de Estado no empieza el 24 de marzo del 76, sino que empezó antes. Yo se me había dado por ser delegado, también me presenté a la municipalidad, ganamos la elección y además me quería casar. Y además era presidente del centro estudiante y trabajaba en la municipalidad, dirigía el tránsito en la calle. Lo primero que tenemos que caracterizar son los años que van del 73 al 76, donde la violencia política recrudece en la Argentina, donde personajes nefastos como López Rega y Firmenich se enseñorean en la escena nacional y en esa época todos los días había un muerto, todos los días había un sacerdote, un político, un empresario, un vigilante, un soldado, cualquiera era muerto por la violencia política. En diciembre de 1975, el gobierno de Ítalo Luder es el que firma el decreto de aniquilamiento de la subversión. Nosotros estuvimos en contra de ese decreto, pero ya se firmó. Bueno, hacer política durante el proceso fue pero muy difícil. Hiperinflación, Rodrigazo, la situación económica era paupérrima. Bueno, era un desastre el país y vino el golpe de Estado que fue peor todavía, por supuesto, ¿no? Fue tan difícil que hacer política significaba el riesgo de vida. A Sergio Caracachó junto con Domingo Teruggi en La Plata lo secuestraron y lo asesinaron. Y Sergio claramente no estaba en un planteo de lucha armada, pero era un abogado defensor de los trabajadores de toda la región, de los talleres navales, de los frigoríficos, de Berisso y de Ensenada. Tenía una gran sensibilidad, era un abogado laboralista, era un militante radical, reformista. Pero hacíamos algunas cosas audaces. Por ejemplo, la Juventud Radical se sostenía vendiendo un diario que se llamaba Militancia Radical, por lo menos de estas regionales, ¿no? Y entonces voceábamos qué tenía y qué notas había. Y nosotros habíamos hecho un volantito que decía, en un país donde hay más milicos que maestros, es más fácil morir que aprender. Y yo voceaba esto en la estación de Aristóbulo del Valle. En diciembre, el 10 de diciembre, la legislatura estaba abierta, a mí una casa donde vivíamos los tres hermanos, en un barrio, un camión del ejército me toca la ventana, hacía verano, me asomo, era una bayoneta, y entraron a nuestra casa y me llevaron a mí. Lo buscaban también a Javier, a mi hermano, que hacía filosofía. Te imaginas que reunía todos los requisitos para que lo busquen. Me acuerdo cuando yo caigo presa en el 77, cuando nos llevaban con otros dos compañeros, mientras buscaban a uno, estaba ahí con uno de los apresadores en el Ford Falcon y me dice, bueno, pero ustedes, ¿cómo pueden ser radicales que tienen todos esos libros? Porque los habíamos mandado a esconder al campo de Manuel Higa, otro amigo nuestro, para que los entierre, y no los enterró. Quien es mi esposa hoy era mi novia y militante, Queca, María Angélica, y ella salió corriendo, se fue a buscar, me acuerdo que fue a buscar a la esposa de Jorge de la Rúa, que trabajaba en tribunales, para poner un amparo, a Carlos Becerra padre, y aprovecho, mirá, hoy a los años, a Rizzo, era un dirigente peronista que le mataron el hijo, ministro de gobierno había sido Obregón Cano, para que si podían hacer algo. Creo que fue la ESMA. Y todo era violencia, terror, muerte que desencadenó en el peor de los golpes de Estado el 24 de marzo del 76. Que nos comunicábamos por teléfono, el golpe era demasiado evidente y se esperaba, así que la clave era llegó la tía, y bueno, ese día a la mañana avisaron que llegó la tía y salimos a recorrer para que la gente estuviera protegida. Yo tenía la información porque me habían pasado la información y me vi en una lista junto con mi padre que íbamos a ser detenidos. Mi padre no se fue a ningún lado, yo me fui
desaparecido un mes de Córdoba. Teníamos lugares seguros donde deberíamos ir y alejar a nuestra familia de nuestros domicilios en ese momento y custodiar algunos lugares donde había algunos dirigentes del partido que entendíamos eran los que corrían más riesgo. El doctor Alfonsín, César Gas, el senador nacional, algunos otros dirigentes del partido que acompañaban al doctor Alfonsín, entre ellos Mario Amaya, Raúl Borrás. Y la verdad es que esa noche yo rompí los códigos de seguridad y nos pusimos a repartir un comunicado repudiando el golpe, firmado por la Juventud Radical, y me quedé en un bar discutiendo con unos periodistas que me querían convencer que el golpe era mejor que el sostenimiento del sistema democrático. Los noticieros mostraban a los Falcon Verde dando vueltas por todos lados, deteniendo gente. Ellos procuraron no solamente buscar, sino aterrorizar con las imágenes que daban de lo que estaban haciendo. Nosotros lo que pasa es que teníamos ya un entrenamiento frente al miedo, porque no solamente tuvimos que enfrentar, digamos, la cuestión de la represión del Estado, sino que veníamos antes de los conflictos con los montoneros en la universidad. Después del golpe, nosotros hicimos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hicimos una reunión muy chica, que me acuerdo que se hizo en el estudio de Raúl Alconada, en La Plata, y ahí llegamos a 3 conclusiones en esa reunión, a los 10 días del golpe. Primero, que la situación nueva, el golpe militar, nos iba a encontrar claramente en la vereda de enfrente y enfrentando ese proceso militar. Segundo, creíamos que el proceso iba a durar mucho tiempo. Y tercero, lo que también creíamos era que más allá de nuestro enfrentamiento con el gobierno militar, estaba claro de que lo que habíamos vivido hasta el 24 de marzo del 76 no volvía. El accionar de las fuerzas subversivas les sirvió también para ir contra las organizaciones sociales. Yo creo que la represión indiscriminada sobre el movimiento obrero organizado, que no estaba vinculado al terrorismo, tenía que ver con un plan de dominación política y social para desarrollar un proyecto económico que necesitaba contener la capacidad de resistencia social. Entonces se aprovechó la lucha contra la dictadura para desarmar todas las resistencias sociales y políticas que pudiera haber frente al modelo que estaban proponiendo. Mucho no querer ver tiene que ver también por eso pienso que la baja calidad institucional que tuvo siempre la Argentina determinó una sociedad bastante apática. Hubo una situación de clandestinidad de la actividad política, pero detenerse del todo no, nunca se detuvo del todo. Yo era presidente de la Juventud Radical de la capital en ese momento y durante todos los años de la dictadura nosotros fuimos casi todos los días al comité de la capital, donde nos reuníamos muy poquitos jóvenes y algunos dirigentes del partido. A diferencia de compañeros de las organizaciones guerrilleras o de las organizaciones armadas que tuvieron que emigrarse o abandonar el país por cuestiones de seguridad propias del momento, nos quedamos acá acompañando al pueblo argentino, acompañando sus reivindicaciones frente al avasallamiento que significó la dictadura. Hicimos tareas de propaganda que podíamos, sobre todo cuando desapareció Soraya Irigoyen y Amaya, cuando fueron encarcelados. La clandestinidad, la mesura, seguimos teniendo reuniones de grupos de estudio, contacto de militantes, acciones. Lo secuestraban a Amaya y Hipólito de Soraya Irigoyen y íbamos a los subterráneos con campanas, con aerosol a pintar por la libertad de ellos. El régimen era militar, no era cívico-militar como dicen ahora estos revisionistas de pacotilla. Eso era un régimen militar. A nosotros ya habían matado a Mario Abel Amaya, que era el diputado que teníamos como amigo en el Congreso, el que nos acompañaba en muchas cosas. Ya habíamos pasado por un velatorio triste en un barrio solitario. Me acuerdo que éramos, no sé, 20 ahí. Amaya, por su conducta y por su ideología, por su coherencia entre lo que pensaba, decía y sentía, era un tipo admirable. Un tipo que se indignaba, fuera cual fuere la circunstancia, con la muerte como elemento de la política.
Nosotros tuvimos en la Argentina una sangría muy fuerte. Yo no hablo de la cantidad de desaparecidos y mucho menos de la cantidad de muertos ni en combate ni en no combate. Yo digo, la Argentina sufrió mucho por el escenario de violencia, de dolor y de incomprensión y de intolerancia. Al contrario de la dictadura de Onganía, la dictadura de Videla no cerró el comité, no lo confiscó. Nos íbamos casando, íbamos teniendo hijos, íbamos manteniendo. Mi marido de muchísimos años, padre de mis hijos, el gallego Vázquez, fue presidente en la clandestinidad de la fuga, por ejemplo. La militancia era nuestro ámbito, donde efectivamente conocíamos a quienes iban a ser nuestras compañeras, nuestras mujeres, nuestras esposas, esposos, etcétera, parejas y con los cuales generábamos un proyecto de vida. Muchísimas vidas se salvaron adentro de la Casa Radical. Se quedaban ahí. Y debo reconocer, era gente joven la que conducía el partido, desde Becerra padre, el propio Angeló, que era senador, don Arturo, pero cantidad. El aniversario de la fundación de Franja Morada, vamos a hacer una cosa importante, la seccional tercera de la ciudad de la capital. Y bueno, y hubo amigos nuestros que viajaron de La Plata, de Buenos Aires, de Entre Ríos. Bueno, y ahí nos concentramos. Bueno, nos rodeó el ejército. Menéndez a la cabeza. Digamos, todo el comando del tercer cuerpo de ejército, y allá fuimos presos todos los que estuvimos, casi 20 días presos y muy mal. Y teníamos una expectativa y una esperanza de que la sociedad cambiara para bien. Para nosotros nos creíamos realmente que la sociedad cambiaba para bien. Fueron muchos años de pensar las mejores salidas partidarias, hacíamos política de la manera que se pudiera y así fuimos hasta la democracia. Pero a partir del 24 de marzo del 76, junto a los problemas de violación terrible de los derechos humanos y de cerrar todo canal de expresión democrática, intentamos nuevamente y empezamos a trabajar nuevamente para la recuperación democrática. La ocupación militar de Malvinas, que era una reivindicación justa, tuvo una disidencia dentro de la propia coordinadora. Hubo quienes decían que había que apoyar y la juventud de la provincia de Buenos Aires sacó un documento que fue escrito en Necochea y dado público en Necochea. En ese momento el presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires era Bonnie Raunhick, y donde nos oponíamos y estábamos mucho más cerca de la posición de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín envía un telegrama diciendo: por primera vez en mi vida desobedezco una resolución del Comité Nacional, considero que la guerra es inapropiada, inadecuada. Nosotros pensábamos que la reivindicación era justa, pero que toda la guerra era un planteo disparatado y que las consecuencias iban a ser mucho peores, como lamentablemente se produjo. Nosotros durante Malvinas, el 9 de abril, hicimos una reunión en Necochea, que la convocan los amigos de Freddy Storani y la convoca un muchacho de Necochea que fue diputado nacional y fue diputado provincial, Perico Ascoiti, que había estado desaparecido, Perico. El argumento nuestro de fondo fue, lo discutimos en Necochea, hicimos un seminario donde estuvo Freddy, Raunhick, Margarita Stolbizer y toda la gente de la juventud de la provincia de Buenos Aires. Y decíamos, la soberanía nacional es una consecuencia de la soberanía popular. Y si no hay soberanía popular en la Argentina, ¿la expresión de qué es la soberanía nacional? En esa reunión nosotros sacamos un documento que decía que quienes no habían sabido defender la soberanía política y económica de la Argentina no estaban en condiciones de defender la soberanía territorial. El documento estaba fechado el 9 de abril, hacia una semana de Malvinas en Necochea. Entonces, Alfonsín fue el único político importante
que tuvo una mirada crítica en el momento de Malvinas. Y ahí Alfonsín ejerció el liderazgo de una manera indiscutible y nos dio una gran lección de liberalismo democrático, digamos, y de orientaciones democráticas, pacifistas, etcétera, cuando nosotros estábamos en ese vaho, digamos, del nacionalismo popular y del romanticismo político. Pienso que fue otro debate distinta magnitud, pero un debate tan interesante como fue lucha armada o no para nosotros al principio, ver ahí tener un dirigente político que no se sumó a lo que todo el mundo decía. Nosotros no estábamos de acuerdo con la guerra de Malvinas, no nos parecía, pero no que después que fracasó o todo. Ahí Alfonsín desde el primer momento dijo, no es con la guerra que se solucionan estos conflictos. Doctor, cuídese porque lo van a matar, matar en términos políticos, digamos. El pueblo argentino está chocho con la recuperación de Malvinas, sea más moderado, estamos en un proyecto político, cuídese. Y bueno, y eso cuando se animó a enfrentar la corriente de todos cuando la guerra de Malvinas, y dijo, esta es la única causa que estábamos ganando y que vamos con esto, corremos el riesgo de perderla, y dijo, no estoy de acuerdo con esto, bueno, entonces yo creo que eso fue un catalizador después de la derrota. Nosotros orgullosos siempre que Alfonsín fue, creo que el único dirigente político importante que se opuso a esta aventura de la guerra de Malvinas. Por supuesto, solidarios con los soldados, con quienes estaban combatiendo, por supuesto, pero muy críticos de la decisión política que se había tomado. Pero también, si uno le mira a un costado, la parte positiva fue que eso generó las condiciones para una aceleración de la apertura democrática que veníamos reclamando. Alfonsín había ganado mucho predicamento por su posición de Malvinas, luego que se vio cómo terminó. Y al poco tiempo nosotros hicimos un acto en la Federación de Vox, me acuerdo, y para colmo creo que era un viernes que llovía, entonces estábamos afuera me acuerdo con Leopoldo Moró, y decía, está lloviendo, no vamos a poder llenar la Federación de Vox, qué desastre, justo iba a llover. Bueno, y quedaron 2 cuadras de gente afuera. Había nacido un fenómeno que nosotros mismos sabíamos la entidad que estaba tomando, y a partir de ahí, bueno, la historia es más conocida. Y yo creo que hubo un punto donde, previo a Malvinas, post Malvinas, en esa etapa, Alfonsín pegó un salto cualitativo, personal enorme, que nos hizo entender a los que teníamos alguna capacidad de lectura que no era lo que nosotros pensábamos en nuestra primera juventud. Alfonsín era un líder con condiciones y capacidades muy superiores a nosotros, que lograba expresar una amplitud transformadora muy grande, que le daba a la sociedad argentina una clara noción de que una democracia progresista era el camino para resolver sus problemas. Lo dijo el Pocho, lo dijo Balbín, el líder del pueblo es Raúl Alfonsín. Yo al primero que lo escuché en esa consigna, en esa canción, fue a Marcelo Stubrin. Yo me sorprendí. El primer acto importante en la ciudad de Buenos Aires fue en la Federación de Vox, y por el cual trabajamos muy intensamente. Teníamos mucha preocupación, por eso se hizo en la Federación de Vox. Hablaron Marcelo Stubrin y Raúl. Cuando se produce el acto en la Federación de Vox, todavía la actividad política estaba prohibida. Y a partir de ahí empezó una cruzada extraordinaria, donde la gente hacía cola en los comités, en los viejos comités de barrio, haciendo cola para afiliarse porque querían apoyar a Alfonsín. ¿Qué es lo que querían apoyar? Querían apoyar que se acabara el terror, la muerte, la violencia, las bombas, el asesinato, los desaparecidos, que se acabara todo eso. Masivamente se afiliaba a el Movimiento de Renovación y Cambio, Alfonsín.
Vos le decías, ¿no? Alfonsín. ¿Lo íbamos a buscar en auto o iba a alguien de acá de la capital o iba alguien de la provincia de Buenos Aires y lo llevaba a un pueblito de la provincia y otro día venía el Changue y lo llevaba a Salta o lo llevábamos nosotros a Entre Ríos u otro lo llevaba a la Patagonia? Así Alfonsín estaba y repetía y no se cansaba nunca. Era emocionante escuchar toda la arquitectura de su discurso poniendo al hombre como centro. Empezó la marcha. Alfonsín te arropaba socialmente. Vos tenías ganas de seguir caminando con él. Vibraba. Alfonsín tenía una perspectiva estratégica muy interesante y fue cambiando con los años. El primer Alfonsín era un Alfonsín que había leído mucho a los socialistas democráticos, Harold Laski, había leído mucho a Gunnar Myrdal, había leído mucho a los socialistas franceses y había leído también mucho a Jacques Maritain, a Teilhard de Chardin, a los democristianos, digamos, o a la imagen cristiana del mundo. Alfonsín era un político de raza, pero un intelecto en formación. Había una oficina donde en un mismo piso con 4 oficinas, en una estaba Raúl Borrás, Luis Caeiro, en otra estaba Roque Carranza y en otra estaba Coty. Entonces ese era un centro de operaciones para nosotros, punto de reunión todos los días, a cualquier hora. Y entonces Alfonsín visitaba con asiduidad tanto a Carranza como a Borrás. Y a partir de ahí, a partir de 1972, de los equipos que se armaron para esa confrontación y de su propio equipo económico, él desarrolló una porosidad para enriquecer su mirada del mundo y para leer inagotablemente. Le decía, Raúl, hay que leer novelas. No, leía tratados y Popper, y era un señor que, bueno, y luego durante la presidencia con mucha mayor razón, con una voracidad intelectual apabullante. Y ahí la coordinadora se consagró mucho a la cuestión de la organización territorial y por lo tanto se separó. Los líderes pasaron a ser figuras muy importantes de sus respectivas provincias y ya no era un compacto nacional unificado. El principal afiche de campaña que teníamos, es decir, más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Y Alfonsín fue eso. El peronismo de aquel momento, el peronismo que disputó con Alfonsín, no fue un defensor de los derechos humanos desde ningún punto de vista. Al contrario, pactó con los militares que se fueran para la impunidad de los militares que se fueran. La defensa de los derechos humanos es lo que ciertamente en condiciones tan difíciles y tan peligrosas, riesgosas para quienes defendían los derechos humanos, es lo que le dio al gobierno de Alfonsín, y el doctor Alfonsín particularmente, una autoridad moral como para después hacer lo que hizo, que es conocido por todos nosotros y por supuesto por todo el mundo, porque realmente el enjuiciamiento a los militares y al proceso político derivado del golpe de Estado fue un proceso ejemplar en el mundo, no solamente en la Argentina. El tema del juicio a las juntas aparecía casi como un imposible. Si alguien le decía, se va a juzgar a la Fuerza Armada por los delitos cometidos en la violación sistemática de los derechos humanos, y la verdad parecía muy difícil. Y nosotros decimos que los vamos a meter presos, que los vamos a juzgar, que los vamos a condenar, que no vamos a aceptar nunca más esto. Hay que recordar, por ejemplo, una frase de Alfonsín, pero que está en el programa del radicalismo. Decía, la misma pena para el torturador que para el homicidio. Eso decía el programa de la campaña. Alfonsín le tenía que dar respuesta a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a la gente que había perdido todo en su vida, porque perder un hijo es perder todo. Porque creíamos en aquello de que con la democracia se podían mejorar las condiciones de vida, y seguimos creyendo en eso.
a veces cuando se intenta ridiculizar las expresiones de Alfonsín, con la democracia se come, se educa, etc., están en un error, porque con esas condiciones democráticas significa garantizar las formas de participación popular para poder ir mejorando. Caso contrario, ya vimos que los gobiernos autoritarios y tampoco las expresiones mesiánicas de vanguardia que quisieron utilizar la lucha armada han llegado a buen puerto en ningún lado. Sobre todo Alfonsín, para nosotros militantes, era un gran ejemplo. Alfonsín, en muchísimas decisiones de su vida, y en esa con nosotros, tuvo, creo para mí, lo más importante, que tuvo decisiones que no estuvieron en la balanza de la especulación, sino de una enorme convicción. Nos permitió a nosotros triunfar el 30 de octubre sobre la dictadura militar, la burocracia sindical y el partido de la amnistía. Y eso significaba que en la Argentina venía una cultura democrática. Hemos sido revolucionarios en ese sentido. Alfonsín era un hombre, como dije hace poco, de rupturas, pero era un hombre de muy fina evaluación de las consecuencias políticas de sus acciones. Aprendimos nosotros, nos marcó mucho, que ya en ese tiempo, no era la globalización, todavía faltaba muy mucho, pero aprendimos de que a los países hay que mirarlos desde el mundo también, y no desde el país mirar el mundo. El doctor Alfonsín estaba presentando un libro que se llama La Cuestión Argentina, que tenía una contratapa que nunca me voy a olvidar, que decía, ¿quién iba a decir hace 100 años atrás que 50 años después la Argentina iba a estar entre los primeros países en ingreso per cápita, el nivel de educación? ¿Y quién iba a decir hace 50 años atrás que la Argentina iba a llegar en esta situación a 1980 con una situación de endeudamiento tan importante como que hubo en la dictadura, con violación de los derechos humanos, con tanta pérdida de institucionalidad? Querible, entrañable, cariñoso, cercano, siempre preguntando por la familia. Cuando uno lo visitaba en Avenida Santa Fe, te acompañaba hasta el ascensor o te recibía en la puerta. Eso no quiere decir que no tuviera ideas firmes, como todo el mundo sabe, y que alguna vez fuera calentón, como todo el mundo sabe. Alfonsín nos enseñó, por su visión plural, su carácter muy de socialdemócrata, de que el mundo era mucho más complejo que nosotros. Y sí, el gran aporte fue que ese motor que se encendió con él es un motor que recorrió casi toda la región y en toda dejó paz y democracia. Yo tuve la suerte de conocer a dos dirigentes políticos muy importantes de cerca, al doctor Alfonsín y a Jarolaski. Tengo una visión de la política de la gente más brillante, nobles de corazón, selectos de espíritu, los he conocido en la política. El tema de la denuncia del pacto sindical militar, lo que fue cierto. Alfonsín asume a los 500 días de Malvinas. Asume con dictadura, con Pinochet en Chile, con Estrella en Paraguay, con dictadura en Brasil, con dictadura en Bolivia y dictadura en Uruguay. Hoy vivimos en democracia gracias que hubo un valiente, un patriota, un hombre de bien, un buen padre de familia, un buen amigo y fundamentalmente un maestro. Y yo tengo una sensación de Alfonsín, de qué nos deja, cómo lo viví, distinta a la que tienen mis amigos, mis hermanos de la coordinadora, porque yo en la interna estuve siempre en contra de Alfonsín, pero siempre me trató con mucho cariño, con esa ternura que tenía Alfonsín para tratar, con esa calidad. Yo creo que Alfonsín es un prócer imprescindible para la democracia. Todo lo que hizo Balbín en 60 años de militancia, de lucha para recuperar la democracia, lo plasmó Alfonsín. Por eso es el padre de la democracia. Alfonsín es una figura insustituible de la historia argentina. Nada hubiera pasado si no hubiera estado Raúl Alfonsín. Quiero salirme del cliché de decir que es el último gran estadista, porque realmente eso queda para la historia. Ha sido el último gran estadista que ha parido nuestra nación y bueno, creo que ese lugar lo tiene, o el padre de la democracia. Lo miro más del lado humano. Alfonsín era un tipo sencillo, humilde, de convicciones muy firmes,
pero que tenía un trato muy, muy cercano, muy humano, sobre todo con los jóvenes, con nosotros. Se calentaba fuerte cuando discutía muchas veces con nosotros. También era cabrón, se enojaba, puteaba, hacía todo lo que tenía que hacer, porque era un tipo con sangre en las venas y una gran valentía personal. Pero era muy serio y muy riguroso en la evaluación de cada palabra. Y fue un hombre imprescindible en su época. Imprescindible. Es decir, entendió lo que la sociedad necesitaba, lo que el país necesitaba. Tantas cosas pasaron durante esas dos dictaduras y durante el periodo de gobierno tan dramático del peronismo, 73-76, que cuando llegamos al 83 se reunían los odontólogos o los oftalmólogos y se pronunciaban por la democracia. Podías hablar de lo más difícil y él nunca te iba a utilizar un argumento para ganar una discusión. No le importaba ganar la discusión. A él lo que sí era llegar a la idea y que la idea fuera buena. Y así fue el 30 de octubre de 1983, tal vez el día más feliz de mi vida, y así fue el 10 de diciembre de 1983, cuando Alfonsín asume haciendo campaña con la Constitución Nacional, solamente recitando de memoria el preámbulo. Con el preámbulo emociona de la gravedad de las heridas que tenía nuestra sociedad. Si yo tuviera que definir a Alfonsín con una palabra, sería bondad. Es el interlocutor más honesto que tuve en mi vida. No ganaron los que planteaban la lucha armada, ganamos los que planteábamos la lucha del pueblo en la calle, ganamos los que planteábamos recuperar la democracia, la libertad, la república, con elecciones libres sin proscripciones ni condicionamiento. Tuvimos que sufrir lo que se sufrió, el terrorismo de Estado, la represión ilegal, la guerra de Malvinas, casi una guerra en Chile, ser parias internacionales, el default, para que los argentinos comprendieran que la democracia era el principio de la solución. Y no casualmente, Alfonsín cerraba todos sus discursos con el preámbulo. Emocionante, emotivo y de extraordinaria profundidad conceptual. Porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el